Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien. ¿Qué tal, Lidia? Sean bienvenidos. Eh, Hoy vamos a dar inicio a la segunda, en realidad a la tercera unidad, porque en la primera clase, como era una clase orientada a los aspectos teóricos vinculados a las normativas de la institución y a las normativas de redacción, entonces traté de dar las dos primeras unidades en una sola clase para que las demás clases podamos centrarnos directamente en la elaboración de la monografía, porque es la parte que en realidad más tiempo nos va a llevar. Entonces, quiero saber de ustedes cómo les fue la experiencia con relación a las primeras actividades y también hacer un poco una retroalimentación con relación al conocimiento común y el conocimiento científico, porque de todas las teorías que leímos, este es el punto más importante porque son los conocimientos que vamos a estar utilizando ahora para poder realizar la monografía que pretendemos presentar como último paso para alcanzar el título de especialista en didáctica universitaria. Buenas tardes a Fabián, Claudia. No, Jan, sí, así se lee el nombre. Bueno, entonces, gracias. ¿Qué les parece si comparten un poco conmigo qué ustedes comprendieron con relación, cuál es la principal diferencia entre conocimiento común y conocimiento científico? Pueden hablar o pueden escribir también en la parte de mensajería. Profe, te cuento cuál fue mi interpretación. Sí, Una de las mayores diferencias que yo noté al leer el material que nos compartiste es que el conocimiento científico, bueno, ahí se busca el cómo y el por qué, se busca justificar, ¿verdad? Es específico, ¿verdad? Se busca saber cuál es específicamente su alcance, ¿verdad? En cambio, el conocimiento, el otro que era más el común. el común, profe. El conocimiento común, en cambio, solamente busca el cómo. Es más de boca en boca, es más superficial, no busca ser específico. No busca determinar específicamente cuál es el alcance, ¿verdad? Es más general. La explicación y también los términos son más vulgares a la hora de expresar los conceptos, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreté vagamente. Muy bien, Lidia. Muy bien, muy buena el aporte, muy buen aporte. Sí, existe el conocimiento científico, busca también replicarse, ¿sí? Es decir, que trata de determinar si ese mismo conocimiento, esta misma información adquirida en un determinado contexto, se replica cuando es aplicada en un contexto similar, pero a la vez diferente. Es decir, cuando se aplica en un contexto diferente, pero con las características similares del estudio ya realizado. ¿Qué otra característica más o qué diferencia existe entre el conocimiento común y el conocimiento científico? Hay una característica muy importante que es la que prácticamente determina la diferencia entre los dos. A ver si alguien se anima. Voy a ver aquí. Tengo un trabajo, estoy revisando los trabajos y ya estoy devolviendo. Hay un trabajo que tuvo una conclusión muy buena. Voy a abrir acá para ver quién es y ver si está conectada para preguntarle.
Aquí encontré. A ver si está conectada la persona. No, justamente no. A ver aquí. Vamos a ver. Sí está. Silvia, me gustaría que compartas un poco tu conclusión. Fue muy bien elaborada en el trabajo uno. Entonces me gustaría que comparta un poco qué comprendiste con relación a estos dos conceptos, el conocimiento científico y el conocimiento común. Podés escribir, Silvia, si no te animas a hablar, o podés, sí, el lenguaje se basa en pruebas, según dice Patricia. A ver, Silvia. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Bien, bien. Referente a la conclusión, estabas diciendo, ¿verdad? Sí, ¿cómo, El- cómo vinculaste con la educación superior? sí, así como comentó ya la compañera también, el método científico es referente a los argumentos, demostrar que los procedimientos realizados son confiables y el sentido común son aceptados, ¿verdad? Sin una evaluación de sus afirmaciones, ¿verdad? Tal cual, Eh, Silvia. sí, la ciencia está basada en investigaciones, principios, normas y sus leyes, ¿verdad? Que también eso demostramos a la sociedad y decimos que sí son ciertas. Sin embargo, el sentido común es lo que venimos haciendo cosas de lo que hacían nuestras abuelas, nuestros antepasados, ¿verdad? Un ejemplo claro, el camururú yeré de las criaturas, el puarurú de la gente, que la gente no cree y bla, 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 ¿verdad? Esas cosas serían para mí un sentido común, que no encontramos parte teórica de lo que es realmente, pero hay gente que vamos realizando en forma diaria, ¿verdad? Así es, Silvia. Quedó bastante claro. En realidad es justamente eso, la forma en que se genera ese conocimiento y que ese conocimiento es comprobable científicamente y teóricamente. Así Así, mismo. así como dijo Silvia. Y ese sería el conocimiento científico. El sentido común o conocimiento común son justamente lo que dejó como ejemplo bien claro, son esos que nosotros transmitimos de cultura en cultura, de generación en generación, pero que no son comprobados científicamente todavía. Quizás se dé, alguien quiera realmente comprobar eso, si realmente se da, realiza una investigación científica y con base en esa investigación puede determinar si realmente es así o no es así esa creencia popular que veníamos trayendo de generaciones en generación. Entonces esa es la principal diferencia. ¿Por qué nosotros iniciamos con esos conceptos? Porque es muy importante que todo trabajo académico que vamos a estar realizando, principalmente ahora para la monografía, que nos basemos en conocimiento científico. Es decir, yo no puedo agarrar cualquier información de fuentes que no son fidedignas y que no hayan sido comprobadas, como dijo Silvia, y que no hayan sido validadas, y utilizar eso en un documento académico, porque siempre requiero de la confirmación y de la presentación de la evidencia o del autor que realizó ese trabajo. ¿Cuáles no son las fuentes fidedignas, por ejemplo, que actualmente se utilizan, o sea, que se suelen utilizar en los trabajos académicos? Wikipedia no es. ¿Por qué Wikipedia no es? Si bien Wikipedia tiene muchas informaciones y nos permite tener una idea generalizada de un contexto determinado o de cómo está estructurado un tema, Wikipedia no puede ser una fuente fidedigna porque permite a que cualquier persona pueda editar la información que se encuentra en esa plataforma, independientemente de que si esa persona tiene los conocimientos respecto a esa información que está publicada o no.
Entonces yo, por ejemplo, puedo acceder a cualquier espacio de la plataforma de Wikipedia y acceder como editora y colocar las informaciones que quiero en Wikipedia. Entonces las fuentes de informaciones no son fidedignas, requieren de comprobación o corroborar esas informaciones con otras fuentes de información que sí transmitan confianza, que expliquen con qué métodos se llegaron a esas conclusiones. Entonces esa es la principal diferencia y es por eso que nosotros iniciamos el trabajo realizando eso. Y como es un conocimiento científico, evidentemente hace uso de un método científico y hace uso de un proceso científico, que son los procedimientos que yo establezco como investigador para lograr los objetivos que inicialmente me propuse. Esos procesos son los pasos, las etapas que voy a seguir y cómo voy a hacer. Entonces, para que pueda realmente evidenciarse de que esa información se recaudó a través de un método riguroso. Eso es más bien cuando se va a realizar una investigación en sí. Nosotros ahora, como pide el reglamento de la escuela de posgrado, no vamos a estar realizando una investigación científica, vamos a estar realizando una monografía. Y la monografía se basa en publicaciones ya, como se dice, publicaciones que ya están disponibles en Internet o a través de libros o cualquier otra fuente y que hablan sobre un determinado tema. Entonces, la monografía aborda esas temáticas con relación a algunos objetivos que colocamos. No requiere de que nosotros vayamos al campo para medir si realmente es así. Es decir, si yo no requiere de que yo me vaya a aplicar unas entrevistas, no requiere de que yo vaya a aplicar unos cuestionarios o que haga un análisis experimental, sino de que yo trabaje con las fuentes ya disponibles en Internet y que a partir de esas quite unas conclusiones. Sin embargo, la monografía sí hace uso de algunas técnicas y herramientas del método científico, que, por ejemplo, la organización de la información, hacer uso de fuentes fidedignas de información, fuentes confiables, hacer uso de las normativas APA para citar y referenciar los trabajos que estamos utilizando, la coherencia, las técnicas para la redacción de los objetivos, cómo se estructura a partir de los objetivos todo el trabajo. Entonces hace uso de esas técnicas para poder elaborar y redactar la monografía. Bueno, entonces yo ya les había colocado, voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, yo ya les había colocado aquí en la unidad número 1, a ver, dos videos tutoriales. Un video tutorial que es sobre configuración de documentos en Word. Este video tutorial es un video tutorial de apoyo donde ustedes pueden ver cómo se configura el archivo que ustedes pueden estar utilizando para su monografía. Porque a partir de ahora, de los trabajos que yo les dé, ustedes no van a completar como me estuvieron completando en el primer trabajo. Es decir, yo les coloco una guía orientadora, no es una guía de trabajo. Es decir, ustedes no van a descargar esa guía y completar en esa guía según las informaciones que les doy. Esa guía simplemente les va a servir para orientarles a ustedes con relación a la construcción de la monografía de ustedes. Entonces, todo lo que les pide la guía que le voy a dar en esta unidad que vamos a iniciar hoy, va a estar orientada a que ustedes ya desarrollen en el formato de la monografía. ¿Está bien? Entonces en la unidad de hoy nosotros vamos a iniciar con introducción. Entonces todas las indicaciones que yo les doy sobre cómo elaborar la introducción, qué informaciones debe haber en la introducción, ustedes no van a colocar en la guía, van a colocar ya en el formato de la monografía. Para eso ustedes van a tener que configurar el documento de la monografía y es donde este video tutorial les va a apoyar a ustedes para que ustedes puedan realizar esas configuraciones. Otro punto importante, si bien nosotros ahora no vamos a iniciar todavía con la parte teórica, en el sentido de que del desarrollo teórico de la monografía, vamos a estar iniciando con la introducción. La introducción forma parte de un proceso del marco teórico. ¿Por qué? Porque la introducción es el primer punto de, de partida para elaborar el marco teórico, porque es donde yo como investigador comienzo a familiarizarme
con algunas fuentes de información que han realizado un trabajo que esté vinculado al tema que yo quiero desarrollar. Entonces ya tengo que comenzar a investigar, como yo les estuve comentando en el foro, que pueden comenzar a buscar ya informaciones referentes al tema. Esa investigación y esa lectura inicial rápida de los materiales que voy seleccionando para desarrollar mi monografía se denomina familiarización de la información. Con esa familiarización, yo ya puedo estar construyendo mi introducción, que es la introducción del trabajo. Es muy importante que ustedes tengan bien en claro de que la introducción no se cierra una vez que nosotros pasemos de esta unidad y a la siguiente unidad que va a ser para el desarrollo ya del desarrollo teórico. No significa de que no se va más a ajustar o revisar la introducción, porque a medida que yo vaya leyendo y me vaya familiarizando más con las informaciones que obtengo, que están vinculadas a mi tema, voy a tener más ideas sobre el tema que quiero abordar y puedo ajustar mi introducción. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que este proceso no va a ser un proceso lineal, que una vez que pasan una etapa, pasan a la siguiente y ya no retroceden. Es un proceso circular donde ustedes van pasando las etapas, pero si existe la necesidad de volver a la etapa anterior para ajustar algún tema, para dejar el trabajo coherente, vamos a tener que hacer. Entonces, no se molesten. Siempre escucho que algunos estudiantes dicen, la profesora ya me había corregido todo, me dijo que estaba todo bien y ahora me hace corregir de nuevo. Eso siempre pasa en los trabajos de investigación, en los trabajos finales. ¿Por qué? Porque a medida de que se obtiene mayor información, tenemos mayor conciencia sobre los diferentes temas y sobre los diferentes puntos que analiza una temática. Por ejemplo, cuando yo hablo de educación superior, existen varios enfoques que puedo dar al análisis vinculado a la educación superior, a la calidad, al desempeño del docente, al desempeño de los estudiantes, a los criterios de calidad, a las acreditaciones, a la gestión académica, a la gestión administrativa. Existen varios puntos. Entonces, yo como investigador soy quien determina qué puntos de esa temática tan amplia yo quiero analizar. Y a medida que yo voy leyendo, voy obteniendo más información y se me hace más claro el panorama para poder presentar mi introducción. Entonces, por eso la introducción es un punto que se va a ir ajustando a medida que vayamos avanzando. Entonces, no piensen que si ahora, por ejemplo, hacen la introducción, ya no van a volver a tocar, o si es que hicieron mal, no van a tener posibilidad de ir ajustando, sí, van a poder ir ajustando. En realidad, nunca se hace mal algo, ¿verdad? Siempre hay un punto de vista o hay una presentación que está bastante bien. Lo único que se hace es mejorar. Mejorar lo que está mal es no hacer, ¿verdad? No hacer nada, porque si es que se deja de hacer, se pierde la oportunidad de iniciar ese proceso y de comprender cómo se realiza. Pero a partir del momento que se haga, y por más de que se haga de forma muy básica, ya es un paso muy importante, porque a partir de esa idea y de esas decisiones que ustedes escriban, yo ya voy a poder orientarles para que ustedes puedan ir mejorando o sepan cómo guiarse en el transcurso. Entonces, por eso es importante, como nosotros vamos a basarnos en otros materiales ya publicados, que ustedes también visualicen el video que habla sobre citas y referencias en textos académicos, porque como me imagino que ustedes leyeron, ¿verdad?, que era una de las restricciones para hacer el cuestionario, que hayan leído el reglamento de la institución, y en el reglamento de la institución habla de plagio. ¿Alguien leyó ese apartado que habla de plagio o sabe a qué se refiere cuando es plagio que quiera compartir? Porque es muy importante dejar claro eso antes de iniciar el proceso de trabajo descriptivo, porque es bueno que inicien ya sabiendo cómo tienen que hacer para que después no les vuelva difícil tener que reestructurar todo y ajustar a las normativas. Entonces, ¿qué ustedes entienden con relación a plagio? Sí, así mismo es, Buenas Alicia. noches, buenas Hola, noches, ¿qué profe. tal? Eh, el plagio sería utilizar la redacción de un otro autor. Eso sería hacer el famoso copy-paste, el derecho de autor.
en el cual nos puede llegar a severas consecuencias si no estamos autorizados. Exacto, exacto. Pero no solamente hacerse, podemos usar. Lo que está mal es no referenciar como corresponde. Y tampoco está, no sé si Rosana quiere decir algo. Sí, profe. Yo entendí el plagio que es apoderarse de una obra ajena. Esa parte yo entendía así. Es así mismo, Rosa. ¿A qué se Sí, refiere apoderarse? Fabián, ¿quieres sí, compartir? sí, sí, quería compartir también un poquitito. Así como está diciendo la compañera, es adueñarse del trabajo de otra persona, pero la diferencia es que no se da explicación o no se expresa el origen de esa información. Eso sería el plagio, quitar la idea de la persona, pero no darle esa atribución al que tuvo la idea. Así mismo, Fabián. Todos aportaron muy bien. Es así mismo, adueñarse de la idea. ¿A qué se refiere adueñarse de la idea? Cuando yo hago uso de esa redacción y no explico quién es el autor de esa información, así como dijo Fabián. Porque evidentemente existen cosas que nosotros no vamos a poder, no vamos a descubrir ahora, no vamos a ser los autores propios de una información ahora mismo. Vamos a hacer uso de informaciones que ya existen. Eso no está mal. Lo que está mal es hacer uso de esa información y no explicitar la fuente, no dar el debido mérito al autor, como dice Fabián. Es decir, indicar quién realmente fue el referente o quién realmente fue el autor de esa información que estoy utilizando. Por eso es importante el uso de las citas y de las referencias en los textos académicos. Y aquí yo ya le dejé en la unidad número 1 un video tutorial que habla justamente sobre qué son las citas y qué son las referencias, porque según las normativas APA nosotros tenemos esos dos aspectos que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué es la cita? La cita es la oración propia del autor que yo estoy leyendo y que quiero hacer uso en mi trabajo. Entonces, todo lo que yo copie, tal cual es, yo copie y pegue tal cual leí, se denomina cita textual y esa cita textual tiene que ser referenciada, es decir, yo tengo que indicar los datos del autor. Cuando una cita es textual, ¿qué datos tengo que colocar en mi trabajo? Tengo que colocar, voy a abrirle aquí la presentación para que ustedes puedan acompañar. Si bien, para que tengan una idea nada más. Bueno, aquí les muestro, para que puedan acompañar visualmente lo que les estoy mencionando. Si bien eso ya está en el video tutorial, es para que quede un poco claro y si tienen dudas pueden hacer ahora. Eh, Estos nosotros tendríamos que desarrollar en el marco teórico, pero como les dije, la introducción forma parte del del proceso del marco teórico porque es donde nosotros nos familiarizamos con la temática. Y en la introducción nosotros ya hacemos uso de referencias teóricas. Y al hacer uso de referencias teóricas necesitamos evitar el plagio, es decir, apropiarnos de ideas sin realmente darle el mérito al autor de la idea. Entonces nosotros tenemos las citas. Como dice acá, las citas son las expresiones parciales o las afirmaciones totales que nosotros quitamos de un texto y que incluimos en nuestro trabajo. Estas citas pueden ser textual o parafraseada. Y la cita textual, según las normativas APAS, que son las que nosotros vamos a utilizar para la elaboración del trabajo, se clasifican en dos tipos de citas textuales. Bueno, lo primero es que cuando nosotros trabajamos con citas es que debemos determinar si esa cita es textual o si es parafraseada. La cita textual es la que nosotros copiamos y pegamos en nuestro trabajo y no realizamos ninguna modificación en el texto. Entonces es una cita textual. La cita parafraseada es cuando yo leo la información y escribo lo que comprendí de esa temática, incluyendo, quién sabe, algunas palabras del autor, pero
mayormente con mis propias palabras. Entonces es un parafraseo. ¿Y por qué tenemos que hacer esas dos clasificaciones de textual y parafraseada? Porque la cita textual requiere de algunos datos que la cita parafraseada no. Entonces, cuando nosotros copiamos un texto y pegamos en nuestro material, lo primero que tenemos que determinar de esa cita textual es si esa cita textual tiene más de 40 palabras o tiene menos de 40 palabras. Porque cuando tiene más de 40 palabras es una estructura que tiene que tener esa cita y cuando tiene menos de 40 palabras es otra estructura. Las citas que tienen menos de 40 palabras se colocan entre comillas y van en el propio párrafo que estoy redactando. Ya las citas que tienen más de 40 palabras tienen que irse en un texto, en un párrafo separado del texto y con un margen mayor del texto normal que estoy escribiendo. Entonces, de esa manera yo ya puedo identificar a simple vista de que esa cita es una cita textual con más de 40 palabras. ¿Qué informaciones tengo que colocar en las citas textuales? Siempre debo incluir el apellido del autor, coma, el año en que se realizó la publicación, coma, el número de página de donde estoy quitando la información. Eso va para las citas textuales. Entonces, para las citas textuales tenemos que tener el nombre del autor, el apellido del autor, el año y la página. Ya las citas parafraseadas no requieren de esa estructuración de estar entre comillas ni en un párrafo separado porque son un parafraseo, es un texto que yo escribo con base en lo leído. Pero igual tengo que referenciar, es decir, colocar a quién yo le leí para estar realizando eso. Entonces coloco el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente de información que leí. Cuando yo uso una cita textual en mi trabajo, esa cita textual tiene que estar muy vinculada a la temática. No es que yo voy a hacer una cita textual completa y solamente porque referencio está bien. No, porque si no yo voy a estar realizando un compendio de informaciones que ya están disponibles. Lo que tengo que hacer es colocar citas textuales solamente cuando son muy importantes y que yo tengo miedo de que si cambio algo de esa información pueda cambiar el sentido de lo que quiera transmitir. Entonces utilizo la cita textual, pero siempre antes o después de la cita textual, yo como autor tengo que realizar una reflexión propia vinculando esa cita con la temática que estoy abordando. Entonces, por eso se trabaja un poquito. Y en el parafraseo, como le dije, entonces va el apellido del autor y el año. No es necesario que se coloque el número de página, porque el número de página solamente va cuando la cita es textual. Y aquí están, como les mencioné, entonces el apellido del autor más el año. Y en el caso de las textuales, se le agrega el número de página. Existen varias formas de referenciar o de colocar las citas, de referenciar las citas, porque la cita es la frase que nosotros utilizamos y la referencia es justamente indicar el apellido del autor, el año y la página. Existen dos referencias que reconoce APA, las referencias más extensas y las referencias resumidas. Las referencias resumidas son las que nosotros colocamos al lado del párrafo o de la cita que estoy utilizando, que es el apellido del autor, el año, el número de página en su caso. Ya las referencias extensas son las que van en la parte de bibliografía, que son todos los demás datos, el autor, el año, el nombre del artículo, la editora o el nombre de la revista, dependiendo de dónde se publicó, el año de publicación, el año en que la fecha en que estuve revisando ese material, la ciudad, que depende mucho de qué tipo de material sea. Entonces, esto ustedes pueden ver, está en el video tutorial que les coloqué, simplemente para que ustedes puedan guiarse visualmente con lo que les estoy diciendo. Entonces, este video yo les coloqué porque es importante que ustedes sepan referenciar las informaciones que ustedes van a estar utilizando ya para la elaboración de la introducción. Por eso aquí ustedes tienen las citas y referencias. Ya en la unidad número 2 era simplemente orientado a la guía de la actividad. Y aquí en la unidad número 3 voy a mostrarles que es la que ya está habilitada. Nosotros tenemos recursos. ¿Qué son estos recursos? Estos recursos son
plataformas de fuentes de información, buscadores de fuentes de información fidedigna o información científica, ¿sí? Estas plataformas, creo que no sé si ustedes ya conocen algunas de ellas, son buscadores en realidad donde ustedes pueden acceder y buscar ahí artículos o informaciones que son reconocidas y son que contienen informaciones validadas, informaciones evaluadas, son revistas en algunos casos indexadas, entonces son informaciones y conocimientos científicos. Estos son los buscadores que yo les oriento que ustedes puedan utilizar para la búsqueda de la información de ustedes, para la elaboración de la monografía, ¿sí? No es necesario que ustedes elijan, visiten todas o elijan o busquen en todas. Ustedes pueden seleccionar la que les parece más amigable y trabajar con ellas, ¿sí? Pues nosotros tenemos acá Redalic, tenemos la biblioteca OEI, tenemos Dialnet, la librería científica electrónica que es Cielo, Google Académico, la red de bibliotecas virtuales que es de Claxo, ¿no? SICO de CONACYT, LILACS, EBSCO, directorios de revistas de acceso abierto, y entre otros. Entonces ustedes pueden estar viendo aquí, buscando informaciones, son muy fáciles de utilizar. Eh, Al acceder, ya les va a aparecer un espacio para buscar el artículo que ustedes quieren. Este, por ejemplo, es Redalic. Aquí ya les aparece todo lo referente a la revista, si ustedes quieren después estar familiarizándose. Aquí son los indicadores, los índices de las revistas que están indexadas a esta plataforma. Y aquí ustedes pueden buscar artículos, por autores, por revistas, por disciplinas, por instituciones o por país. Y aquí ustedes colocan una palabra clave y pueden buscar las informaciones vinculadas a la temática. Y ustedes van a ver, yo puedo utilizar los filtros que se encuentran al margen izquierdo por año. Por ejemplo, puedo elegir los de los últimos años, los idiomas que quiero que me aparezcan, las disciplinas, si quiero que sea del área de medicina, por ejemplo, Luis es de medicina, entonces le aplico aquí. Y me van a traer artículos, desarrollo del proceso docente educativo de las carreras de ciencias médicas en la ciudad de Habana. Entonces me traen los artículos orientados a mis palabras claves y a los filtros. Entonces, son muy simples de utilizar, pueden estar buscando las informaciones ahí, después ustedes acá ven PDF, le dan un clic a eso y ya les habilita aquí el artículo completo que yo puedo estar descargando y guardando en mi computadora. Incluso aquí me da una idea sobre cómo exportar la cita o cómo citar este documento, ¿sí? Entonces es muy fácil de usar. Y casi todos los buscadores de información son así. Tienen esa misma imagen y ese mismo sistema de búsqueda de información. No es difícil de utilizar. Y luego Google Académico. Solamente ustedes, yo creo que ustedes, no sé si ustedes ya llegaron a utilizar eso con algún otro profesor. No hace falta registrarse. No hace falta registrarse para acceder. El que sí pide registro casi siempre es SICO de CONACYT, porque pienso que más bien es porque ellos quieren tener un registro de las personas que están utilizando, porque CONACYT pagó muy caro por el acceso a esa plataforma. Entonces tiene que estar comprobando de que realmente se está utilizando. Entonces SICO sí pide registro, pero responde muy rápido. Y en la propia página de SICO ustedes van a encontrar cómo registrarse. Entonces les invito a que se registren y que utilicen eh, para poder apoyar también al CONACYT para que pueda mantener, porque también tenía, CONACYT tenía antes una plataforma que era REVA, que también era un buscador muy interesante, pero como no se utilizaba tanto, tuvieron que rescindir contrato, no volvieron a renovar el contrato con ese buscador y perdimos esa herramienta de apoyo. Entonces tenemos SICO, mantienen SICO. Entonces no hace falta registrarse a todas las bibliotecas que están ahí. Creo que solamente SICO es la que pide. Y sí, con lo que pregunta Eurice, la mayoría del trabajo tiene que ser parafraseado. Sí, en realidad sí. La mayoría del trabajo tiene que ser parafraseado, pero siempre mencionando el nombre del autor que leí para realizar ese parafraseo. ¿Puedo vincular con citas textuales? Sí, claro que puedo, pero siempre tengo que
después colocar mi reflexión propia con relación a esa cita. Y no piensen de que porque ustedes leyeron y cambiaron en su totalidad el texto, no tienen que referenciar, tienen que colocar los datos del autor que ustedes leyeron para realizar ese trabajo. Bueno, entonces aquí ustedes tienen los buscadores de información, que son lo que ustedes pueden estar. Yo creo que este LILACS es más orientado a salud. He visto que tenemos muchos compañeros que son del área de salud. Sí, ¿viste? Ciencias de la salud. Entonces, para los que están orientados a la temática de ciencia de la salud, pienso que este va a ser un buscador muy interesante para ustedes. Y luego, la mayoría son de ciencias sociales. Acá, como ustedes pueden ver, YALNET, CONACYT trae todas las áreas temáticas, Google Académico también, Redalic también, pero esta LILACS es específicamente orientada eh, a los artículos del área de salud. Entonces coloqué también porque he visto que tenemos muchos compañeros que son del área de salud. Bueno, les voy a mostrar un poco acá para responder a la pregunta de Lilian, cómo es una cita y cómo es una referencia. Si bien está en el video, ustedes van a poder rever el video y creo que después van a comprender mejor eh, cómo funciona. Voy a buscar aquí un material. Bueno, este es un trabajo de unos estudiantes que estuvieron en una sección anterior a la de ustedes. Este ya es el formato de la monografía. Bueno, así ustedes van a recibir mi retorno, ¿sí? Porque es importante que, a partir de ahora es muy importante que se cumplan los periodos definidos, porque ustedes van a tener tiempo de subir hasta el domingo a las 23:55 su trabajo. Yo voy a tratar de corregir lo máximo que pueda el lunes y terminar el martes para enviarles las observaciones y ustedes van a recibir así, con algunas orientaciones. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a descargar ese material que yo les envío. Y para la siguiente unidad, ustedes van a trabajar sobre el mismo material que yo les corregí. Van a hacer las correcciones en base a las indicaciones que les doy y van a completar con las nuevas indicaciones del desarrollo de la siguiente unidad. Entonces, ustedes siempre van a trabajar en un mismo documento, ¿sí? No, es decir, el que ustedes me envían, yo corrijo y les retorno. Utilizan ese que les retorné, ajustan, agregan las nuevas informaciones vinculadas al nuevo contenido, envían. Yo recibo, les retorno y así vamos a ir trabajando. Por eso es importante que ustedes cumplan con esa fecha para que yo tenga tiempo de revisar. ¿Alguien más está teniendo problema no consigue ver la pantalla que comparto? ¿Todos pueden ver? Alicia, prueba un poco a actualizar tu navegador. Probablemente sea tu conexión a internet. ¿Está bien? En todo caso, la reunión está siendo grabada, después van a poder rever. Bueno, entonces acá, por ejemplo, esta es una cita. Voy a responderle a Lilian. Esta es una cita, Lilian. Acá puso en realidad tenía que ser el apellido del autor, probablemente este sea el apellido y el año del autor. ¿Por qué? Porque probablemente esto sea un parafraseo, ¿verdad? Entonces, esta es una cita. Nosotros en realidad, esta es la cita y esta es la referencia, ¿sí? La referencia resumida, que está el apellido del autor y el año. Esta referencia reducida es la que nosotros utilizamos en el cuerpo del documento, porque la normativa APA reconoce dos tipos de referencia, la referencia resumida y la completa, ¿sí? Y aquí, que es la más extensa. Aquí también tenemos las referencias, ¿sí?
y el año. Son las referencias resumidas o reducidas. Aquí también. Y vamos a ver si es que tiene alguna cita textual. No se ve a simple vista aquí. Bueno, aquí por el hecho de que me coloque la página me hace pensar de que es una cita textual, pero no veo dónde inicia la comilla y dónde cierra la comilla del trabajo, porque si es una cita con menos de, acá me dice 23 palabras, digamos que haya iniciado acá. Entonces tiene que ir en comillas, ¿sí? Entre comillas. Por eso, cuando yo vea que hay número de página, me indica ya que es una cita textual. Entonces va el apellido. En este caso, por ejemplo, ella le leyó a Ocampo, ¿sí? Y en Ocampo, ella leyó que Ocampo le referenciaba a Moriña. Entonces, por eso coloca así, Moriña 2004, citada por Ocampo 2003, ¿sí? Quiere decir que ella no le leyó a Moriña, ella le leyó a Ocampo. ¿Cuál de los dos autores tiene que ir en su bibliografía? Tiene que ir el autor que ella leyó, que es Ocampo, ¿sí? Entonces, esta es la referencia reducida y luego todos los datos vinculados a esas referencias van acá, en la bibliografía. Sí, acá está Elías, por ejemplo, que nosotros estuvimos viendo. Todas las informaciones de ese autor que se leyó. Y vamos a ver si le colocó a Ocampo. No, no le colocó. Entonces, ese es un trabajo que ustedes tienen que estar controlando constantemente. Si a ustedes le referencian a alguien, tienen que estar en su bibliografía. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Es muy importante, yo quiero que quede bien claro este proceso, porque yo no quiero citas textuales sin ser referenciadas dentro del trabajo de ustedes, y citas totalmente textuales, que no existan parafraseo, que no existan una reflexión de ustedes. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar las formas de referenciar dentro del trabajo. Yo les dejé el video en la plataforma, ustedes van a poder ver donde explica detalladamente. Y aquí también les coloqué otro, cómo insertar referencias en Word, para que les ayude a ustedes cómo realizar de forma más rápida y más práctica la bibliografía, para que se coloque de forma automática. Entonces yo ya le coloqué un video tutorial que les enseña cómo ustedes pueden agregar las citas y las referencias utilizando Word. Ustedes pueden ver aquí. Y también les coloqué un video tutorial sobre cómo trabajar con control de cambio, porque en el caso de que ustedes no tengan experiencia, cuando yo les envío el trabajo con las indicaciones, cómo ustedes pueden aceptar o rechazar esas indicaciones. Entonces aquí, este video les muestra cómo ustedes pueden hacer. Bueno, con relación a la forma de referenciar, existen varias formas de referenciar. Aquí también hay un video que les coloco sobre cómo referenciar y cómo colocar las citas y cómo cómo parafrasear, ¿sí? Este video es una grabación de una reunión que yo tuve con otros estudiantes y le coloco el minuto en donde yo hablo de estos temas que ustedes pueden ver y que pueden para reafirmar la información. ¿Qué tienen que considerar? Es muy importante que ustedes consideren, voy a ver si encuentro aquí mi material de referencias para responder a la pregunta de Orice. A ver si es esto. Bueno, aquí está. Para responder a Orice, ¿cómo se referencia? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos cita textual que tienen menos de 40 palabras, ¿sí? Todo esto está en el video que les publiqué. Voy a responderles rápidamente y después ustedes pueden revisar en los videos. La cita textual,
con menos de 40 palabras. ¿Cómo yo identifico cuál es la cita textual? La cita textual es la que está dentro de las comillas, ¿sí? Todo esto que está acá significa que yo copié textualmente y pegué tal cual está. Tal cual estaba en el libro, pegué en mi material. Yo puedo referenciar de varias maneras, Eurice. Puedo referenciar al principio donde dice Saavedra y Castro, coloco el año, porque siempre tengo que colocar los datos que son fundamentales. Los datos fundamentales en la cita textual son el apellido de los autores, el año y el número de página. Entonces yo verifico aquí y se cumple. Luego verificar si la cita que estoy colocando tiene más o menos de 40 palabras para saber si va entre comillas o si va en un párrafo separado. Entonces aquí yo veo que se cumple todo. Están las comillas, están los apellidos de los autores, está el año y está el número de página. Esta referencia puedo colocar al principio, puedo colocar de varias formas. Acá, por ejemplo, dice Saavedra y Castro, 2007, plantearon que, coloco la cita textual, y al final de la cita textual, el número de página. Después comienzo mi reflexión con relación a esto. Otra forma es decir, en 2007, como está acá, Saavedra y Castro plantearon que coloco toda la cita textual y al final la página. Se llega a cumplir nuevamente con todo lo que pide. Otra forma es colocar totalmente al final. Como ustedes pueden ver, cuando está fuera del paréntesis, cuando inicia con el apellido del autor, el año va en paréntesis, ¿sí? Vamos a marcar acá el año. El año va en paréntesis y los datos de los autores van afuera y la I es la Y, ¿sí? Cuando yo comienzo hablando del año, el año está fuera del paréntesis, ¿sí? Y la I entre los autores es la Y. Cuando yo coloco todos los datos al final de la cita, todo va en paréntesis. Los apellidos de los autores, el año y la página. Todo entre paréntesis, cuando está al final. El punto final va al terminar de hacer la cita. Cuando yo cierro el paréntesis, coloco el punto final. No va antes, ¿sí? Porque esta cita, esta referencia forma parte de la cita. La única diferencia acá es la I, ¿sí? Que va a este tipo de I. Yo puedo entonces colocarle al principio, iniciando con los autores, al principio, iniciando con el año, o al final con todas las informaciones. Entonces yo puedo hacer de cualquier manera. Lo importante es que tenga el apellido de los autores, el año y el número de página. Y este es en el caso que sea mayor de 40 palabras. Aquí yo marco todo mi párrafo y acá abajo Word ya me indica que esa cita tiene 41 palabras. Entonces ya sé que tiene que ir en un párrafo aparte. Y puedo hacer de la siguiente manera. Puedo colocar, según la siguiente cita, el apellido del autor, el año, la cita completa, y en este caso sí, el punto va antes, según las normas APA. Y al lado del punto coloco el número de la página. Acá dice, por ejemplo, PP, porque PP significa páginas. Quiere decir que esta cita inició en la 111 y terminó en la 112. ¿Está bien? No hay cómo colocar, la otra manera de colocar esto es intercalando acá. En 1997, Purcell manifestó cuánto sigue y colocar acá y este sigue igual. O colocar acá, según la siguiente cita textual, colocar la cita y aquí colocar el apellido del autor, el año y la página. Y ahí termino. Entonces, yo elijo dónde considero que puede ir mejor. Y aquí es el parafraseo. Yo les coloqué también un video sobre cómo parafrasear y todo eso. Ustedes pueden estar viendo esos videos para trabajar. La reflexión, según dice Eurice, puede ser antes o puede ser después. Yo puedo, por ejemplo, escribir toda mi opinión diciendo, por ejemplo, la educación superior en la actualidad requiere de muchos mecanismos para su acreditación, debido a que existe mucha competencia, y explicar según lo menciona y ahí colocar la cita textual o colocar la cita textual y después hacer mi reflexión. De acuerdo a esta cita, es independientemente como ustedes se sientan más a gusto
de realizar la redacción. No hay ningún problema, pero tiene que estar la reflexión de ustedes ahí. Bueno, seguimos aquí con la plataforma. Entonces, aquí tenemos todos los materiales, todos los buscadores de información, las plataformas de información. Luego tenemos un libro. Gracias a vos, Ulises. Este libro es sobre un libro de metodología, lo que les va a orientar a ustedes cómo hacer la introducción. Aquí habla sobre cómo se genera una idea para investigar y luego la parte de la introducción, el proceso de la investigación y el planteamiento del problema. Lo que ustedes van a utilizar ahora para esta unidad va a ser esta parte número 3 que dice formulación del planteamiento del problema. Aquí les explica qué debe contener, que en realidad para la monografía es la introducción. ¿Qué debe contener esa introducción? Tiene que contener una contextualización, los objetivos en realidad de la monografía, no de investigación, y justificar la importancia de esa monografía para el área de educación, sería en el caso de ustedes. Entonces aquí les muestra qué debe contener en cada parte y qué significa cada uno de esos tópicos. La contextualización, los objetivos, todo. Entonces ustedes tienen que estar leyendo eso para poder elaborar la guía número 3, la guía de trabajo número 2, en realidad de la unidad número 3. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos otros tutoriales que ya les estuve mostrando, cómo trabajar con control de cambios, las citas y las referencias nuevamente, cómo insertar citas y referencias en Word para la bibliografía, y les coloco como material de apoyo una ficha bibliográfica, que si, no es obligatoria que usen. Si a alguno de ustedes les es fácil trabajar con la ficha bibliográfica, pueden estar utilizando esta ficha para poder organizar la información de ustedes. Aquí les abro para que ustedes puedan ver. Esta ficha es muy flexible, cada uno puede organizar de acuerdo a personalizar esa ficha de acuerdo a cómo les sea más fácil trabajar. En este caso, por ejemplo, aquí se colocan los datos de la fuente, como pide aquí. Autor, año, título, lugar, todo lo que se pide. El contenido, es decir, la cita, en qué apartado del material estoy extrayendo esta cita textual. Por ejemplo, si este forma parte de un apartado que habla sobre metodología, entonces coloco aquí, metodología. Luego la cita textual que estoy copiando, tal cual, y aquí el parafraseo, que yo entendí sobre eso. Aquí hay otro tipo de ficha, puedo colocar el resumen, los contenidos, la cita textual, el comentario y el parafraseo. Esto yo puedo ir ajustando de acuerdo a mi parecer, o simplemente si no quiero utilizar, no voy a utilizar, no es obligatorio. Pero para los que quieran utilizar, yo les dejo ahí en la plataforma. Bueno, después, aquí sí tenemos el trabajo en realidad, que ustedes van a tener que estar entregando. Ustedes van a tener tiempo hasta el domingo, 1 de noviembre a las 23:55 para entregar el trabajo. Voy a descargar para ir presentándoles. Pero antes de presentarle la guía de trabajo, quiero hacer una revisión teórica con ustedes con relación a las ideas de investigación, cómo surgen y también algunas orientaciones con relación a los objetivos. ¿Está bien? Si en realidad ustedes ya eligieron el tema de ustedes, el tema no es lo mismo que el título. El título ustedes van a definir, casi siempre se define al final el título de la monografía, porque ya tenemos un mayor concepto sobre toda la temática que estamos abordando. El tema sería el objeto de estudio, qué es lo que yo quiero estudiar en realidad. Entonces, ¿cómo surgen esos motores de generación de ideas dentro de la metodología o de la investigación? Según la metodología, las ideas de investigación son los primeros pasos que estamos dando orientados a analizar y a estudiar en profundidad un objeto de estudio, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos investigar. Estas ideas de investigación pueden surgir con base en varios contextos o varias experiencias. Muchas veces pueden surgir por una oportunidad que estamos teniendo de realizar algún trabajo. Muchas veces CONACYT hace convocatorias de proyectos de investigación. Entonces, para nosotros es una oportunidad presentar un proyecto orientado a la línea de investigación de CONACYT. Entonces, trabajamos, nos surge una idea de investigación en base a esa oportunidad. Conceptualización.
¿Cuándo surge la idea? En realidad, la conceptualización, la necesidad de cubrir nuevos conocimientos y la necesidad de resolver una problemática están muy vinculadas, porque siempre se basan en una experiencia que nosotros tuvimos ya con trabajos anteriores. Si yo realicé una investigación y me di cuenta que era muy difícil encontrar conceptos sobre una categoría, una variable que estoy analizando, yo puedo realizar una investigación orientada a conceptualizar eso que me fue difícil encontrar. O si encontré que algo no se estudió sobre una temática determinada, esa temática se abordó varias veces según diferentes enfoques o según diferentes abordajes, pero no se utilizó un enfoque, por ejemplo, cualitativo y no se aplicó a un grupo de actores que nunca se estudió, por ejemplo, y yo quiero hacer, entonces puedo hacer eso para cubrir esos huecos que existen. Y la necesidad de resolver un problema también se da con base en la experiencia, es decir, yo como estudiante de una universidad pude darme cuenta de que en realidad existen falencias en el sistema de educación superior. Entonces me di cuenta con mi propia experiencia como estudiante de que existen cosas que se tienen que mejorar. Entonces yo necesito generar que ese conocimiento que surgió, que es mi conocimiento común, que surgió de mi experiencia, yo convierta en conocimiento científico. Entonces yo hago un estudio para comprobar eso y a partir de eso generar mecanismos de solución. Entonces, ante la necesidad de resolver un problema. Inspiración. Es yo hasta ahora no tuve la experiencia de ser inspirada, sentirme inspirada sobre un tema, casi siempre se basa en experiencias que ya tuvimos, cuando nos sentimos inconformados con alguna situación y queremos analizar. La inspiración se da cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo un noticiero y surge una temática que me inspira a investigar o estoy leyendo una revista y con base en lo que leí siento la inspiración de investigar un tema determinado. Entonces es donde se da esa idea de investigación. Como ustedes pudieron ver, la idea puede surgir de diferentes temas. Sin embargo, acá en el curso de didáctica universitaria nosotros estamos restritos o estamos orientados a trabajar con la línea de educación superior. Bueno, aquí les coloco algún ejemplo de cómo surge la idea, de cómo se da el paso de la idea de investigación al planteamiento del problema. Este caso no está muy vinculado a la educación superior, pero les sirve como ejemplo. Por ejemplo, dice, voy a leer, el director de una empresa comienza a leer sobre la importancia de que los sistemas informáticos empresariales salvaguarden el activo empresarial y mantengan la integridad de los datos de la empresa. Después de esta lectura se pregunta el empresario, ¿cuán seguro es el sistema informático que utilizo o se utiliza en la empresa? Y decide comprobarlo, pero para ello deberá reunirse con profesionales del sector informático para saber más sobre seguridad del sistema, identificar a las personas que pueden afectar la seguridad del sistema, realizar lecturas sobre el tema, informarse sobre cómo comprobar la seguridad de un sistema informático y todo este proceso lo llevará a definir qué y cómo comprobar la seguridad del sistema. Como ustedes pueden ver, de esta idea hasta llegar a qué y cómo comprobar, existe una parte intermedia. Y esta parte intermedia es lo que yo les denomino como familiarización, que es que ustedes se adentren al contexto de la temática. Es decir, qué ya se investigó sobre ese tema, quién investigó, cómo investigó, qué resultados tuvo, en qué año investigó, en qué contexto, en qué país el que más investiga sobre la temática, cómo está esa temática aquí en Paraguay. Entonces, en el caso de este ejemplo, la familiarización del empresario se da con comprobar estas informaciones antes de iniciar la investigación en sí. Entonces, a partir de esa idea, él busca fuentes de informaciones, que son lo que ustedes van a estar haciendo, para poder tener mayor comprensión sobre el objeto de estudio y determinar exactamente qué es lo que quiere investigar. Como ustedes vieron en el foro, ustedes me colocaron de forma muy general lo que ustedes quieren analizar. Por eso yo les decía, ya pueden iniciar la búsqueda de informaciones al respecto, porque cuando ustedes comienzan a leer, ustedes se van a dar cuenta que ese tema abarca varios subtemas diferentes. Entonces la opción siempre es elegir 3 subtemas del mismo tema para poder trabajar y elaborar los objetivos con base en eso.
cuando hablamos, por ejemplo, de de carreras tradicionalmente masculinas. Dentro de esos estudios, por ejemplo, se pueden encontrar el enfoque de género. ¿Qué dice el enfoque de género con relación a las carreras tradicionalmente masculinas? Se pueden encontrar la perspectiva de las estudiantes, se puede encontrar la perspectiva de los directivos, la perspectiva de las empresas con relación a que la mujer quiera ocupar un cargo o, o realizar un curso o una carrera universitaria que está más orientada a que tradicionalmente se piensa que está más orientada a los hombres, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene un estudio que abarca y que yo tengo que leer y definir sobre toda esa temática que existe, cuáles son las que yo quiero integrar en mi trabajo. Entonces, ese es el primer proceso, es definir cuáles de todas las informaciones sobre ese tema yo quiero abarcar en mi trabajo y con base en eso limitar el trabajo y reducir las fuentes de informaciones que voy a estar leyendo. Bueno, conocer los antecedentes es muy importante porque a través de eso, como nosotros vamos a trabajar con monografía, tenemos que trabajar con antecedentes. Entonces nosotros vamos a tener una idea sobre lo que ya se dijo de la temática, cuál es la última información que existe, quién investigó, cuándo investigó y en qué contexto se investigaron. Bueno, también les va a permitir a ustedes, en este caso no se da solamente cuando es una investigación científica, que cuando se conocen los antecedentes nosotros evitamos investigar un tema que ya se ha investigado a fondo, es decir, que ya no existen más brechas que yo quiera cubrir sobre la temática, que ya se investigó sobre todos los enfoques, a través de todos los enfoques, a través de todas las técnicas, a través de todos los instrumentos, y se abordaron a todos los actores que están vinculados a eso. Entonces, inicialmente no existe más informaciones que pueda aportar. Nos va a ayudar a estructurar más formalmente la idea de investigación. Cuando yo hago un estudio de los antecedentes o de los autores que ya trabajaron sobre la misma temática, como les dije, me va a ayudar a orientar qué ideas yo quiero abarcar en mi trabajo y seleccionar las perspectivas con las que yo quiero trabajar. ¿Cuál de todas esas teorías me parece que se orienta más a lo que yo realmente quiero trabajar? Porque puede existir teorías a favor o en contra. Entonces yo selecciono eso o puedo abordar desde las dos teorías. Entonces, por eso es importante conocer los antecedentes. Y conocer los antecedentes también nos permite identificar en qué nivel de la escala jerárquica se encuentra el tema que estoy investigando. Porque existen temas que ya fueron investigados y que se encuentran totalmente estructurados y que están formalizados. Que yo pongo la palabra clave en el navegador y voy a encontrar muchísimas informaciones, porque significa que ese tema ha sido ampliamente investigado. Puedo encontrar temas que ya han sido investigados, pero menos estructurados y formalizados. Son esos temas que se están iniciando a investigar, que encuentro muy pocos artículos y que los artículos que encuentro son muy de nivel inicial, muy exploratorios todavía, que no son tampoco artículos muy estructurados y rígidos. También puedo encontrar temas poco investigados y no estructurados, que son los temas más difíciles de encontrar, que están siendo investigados ahora, por ejemplo, con relación a COVID. Tenemos muchas informaciones, pero la mayoría de ellas así, nada basadas en investigaciones experimentales y científicas. Las que están basadas en investigaciones experimentales de por sí son muy pocas todavía. Y existe todavía ese error, es decir, se están constantemente rechazando algunas afirmaciones y poniendo nuevas informaciones. Y eso se da siempre cuando el tema es muy nuevo, ¿sí? Y temas no investigados, que son temas absolutamente nuevos, innovadores, que yo prácticamente voy a ser la primera persona a generar el marco teórico o las primeras fuentes teóricas sobre la temática. Entonces yo me voy a basar en fuentes directas o fuentes primarias que son los autores que estoy investigando. Entonces, dependiendo del nivel jerárquico en que se encuentre mi temática, puede ser que me lleve más trabajo a realizar o menos trabajo. Cuanto más informaciones yo tenga para poder realizar mi trabajo va a ser más fácil. Y cuanto menos informaciones tenga va a ser un poco más complicado porque no voy a estar encontrando teorías para poder discutir o abordar. Entonces, por eso es importante analizar los antecedentes. Bueno, las sugerencias que siempre le doy es que, por eso yo les dije a ustedes que se basen en su experiencia, porque casi siempre cuando nos basamos en la experiencia significa que esa idea nos motiva o que es una idea atractiva para nosotros. Entonces siempre tiene que ser un tema que nos llame la atención y que nos guste, porque realizar el trabajo de por sí no es que es muy divertido y tampoco es muy fácil, en realidad es fácil, pero es muy tedioso en el sentido de que requiere mucha dedicación para hacer.
Entonces, si ya me es tedioso realizar el trabajo y el tema luego que estoy investigando no es divertido, me va a ser muy difícil finalizar. Entonces, la forma de motivar siempre es elegir un tema que realmente me atraiga. A veces las ideas de investigación no son nuevas. Evidentemente nosotros estamos en la era del conocimiento y en la era del acceso a la información. Encontramos muchísimas informaciones sobre el tema que quiero investigar, sobre el tema que quiero abordar. No es algo nuevo, pero puedo hacer un análisis profundo desde mi perspectiva y desde mi experiencia que pueda aportar algo a todo lo ya definido. Pueden dar origen a nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos. Mi trabajo y a través de mi experiencia y a través de mi formación puede generar ideas para otros investigadores. Entonces es muy importante que se elabore bien y que se sigan los indicadores definidos. Bueno, entonces aquí, antes de iniciar, de explicar también, aquí les quiero mostrar algunas consideraciones que tienen que tener. Bueno, eso ya les estuve diciendo en la primera clase, que siempre estén verificando los datos vinculados a la institución, que coloquen bien los datos. Comprueben siempre en el trabajo de ustedes que tenga el mismo tipo de fuente, que tenga el mismo tipo de fuente, el mismo interlineado. La estructura es muy importante en el trabajo académico, ¿sí? Verificar todas las informaciones de escritura en el trabajo, evitar errores ortográficos. Leer el trabajo en voz alta siempre es una estrategia que les indico porque yo me escucho a mí mismo y puedo saber si tiene coherencia lo que estoy diciendo, porque a veces escribimos tan motivados, escribimos, y desde mi punto de vista se comprende lo que quiero decir. Pero puedo pedirle a una tercera persona que lea y que vea si realmente comprende, o yo mismo leer en voz alta para poder identificar si realmente es coherente lo que estoy escribiendo. Corroborar la actualización del trabajo con las indicaciones que le voy dando. Siempre traten de incluir las sugerencias. En el caso de que no estén de acuerdo, ustedes no tienen que aceptar siempre la sugerencia que le doy. Si no estoy de acuerdo, me colocan un mensaje de que no modificaron porque en realidad no comprendí la idea que me quisieron transmitir, lo que ustedes querían es tal cosa. Entonces así yo ya me voy a contactar con ustedes y vamos a ir trabajando juntos. ¿Está bien? Y algo muy importante es que tienen que tener en cuenta que existe una gran diferencia entre monografía e investigación. Le coloqué aquí algunas preguntas de investigación y algunas preguntas que pueden estar en la monografía para que podamos tener como ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, en la investigación, cómo la aplicación de un enfoque pedagógico constructivista en la enseñanza del derecho puede influir en el aprendizaje de los alumnos de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNE. Es la pregunta. ¿Qué yo necesito hacer para comprobar o para responder esta pregunta? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué yo tengo que hacer para responder esta pregunta? ¿Cómo la aplicación de un enfoque pedagógico constructivista en la enseñanza del derecho puede influir en el aprendizaje de los alumnos de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho en la UNE? Exactamente, como dice Patricia. Hay que hacer un estudio de campo. Yo, como estoy mencionando acá, la Facultad de Derecho de la UNE, yo me tengo que ir a la Facultad de Derecho y aplicar varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, hacer un estudio para poder responder a esta pregunta. Si yo quito el objeto de estudio, si yo quito en realidad el sujeto de la investigación, aquí en la pregunta, yo ya puedo comprobar a través de fuentes bibliográficas que se encuentran en Internet. Por ejemplo, puedo colocar cómo la aplicación de un enfoque pedagógico constructivista en la enseñanza del derecho puede influir en el aprendizaje de los alumnos de ciencias jurídicas. Cambia totalmente, porque no es aquí yo ya puedo comprobar esa información con base en lecturas que ya están disponibles en Internet, porque yo no tengo un sujeto de estudio específico, yo estoy hablando de forma general. Aquí en este caso yo tengo un sujeto de estudio que está especificado, que es la Facultad de Derecho. Si es que no existe todavía ninguna publicación sobre eso, de una investigación realizada en la Facultad de Derecho, que me responda a esta pregunta,
yo necesariamente voy a tener que ir y hacer un estudio de campo para responder. Pero si es que ya existe, sí, yo puedo hacer esta pregunta y responder con base en esa investigación ya realizada. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta esto para elaborar la pregunta de investigación de ustedes al momento de realizar la monografía, ¿sí? Otro ejemplo, ¿qué puede aportar a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNE el empleo del método de estudios de casos utilizando el análisis de jurisprudencia al aprendizaje del derecho en un modelo pedagógico constructivo? Nuevamente se encuentra bien definido el sujeto de estudio, entonces aquí simplemente tengo que quitar el sujeto de estudio para que yo pueda responder a mi pregunta a través de fuentes bibliográficas. Entonces este es un punto que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar el trabajo. ¿Por qué les digo eso? Porque ahora vamos a la ficha que les coloqué para que puedan completar esta semana. Bueno, esta es la ficha que ustedes van a encontrar aquí en la plataforma, en la unidad número 3, bien abajo, ustedes encuentran aquí entrega de A1, U3. Le dan un clic aquí y aquí arriba está la ficha, ¿sí? Ustedes les dan un clic y le va a descargar esa ficha para que ustedes puedan orientarse y completar en la monografía. Aquí está. Dice unidad 3, proceso de redacción de una monografía. Dice, estimado participante, esta guía tiene por objetivo que vayas elaborando paso a paso una monografía sobre un tema de la educación superior que sea de tu interés. En estos primeros talleres es importante que puedas definir el tema, problematización, objetivos, justificación y relevancia. Integrantes hasta 2, objetivos, ejercicio. Aquí comienza el ejercicio que vamos a estar realizando. Dice, escribe el tema que te interesa investigar. Si ya lo tienes definido, sería importante que clarifiques por qué te interesa y tus condiciones personales y profesionales para realizar. Esto es importante porque esto es una motivación que me lleva a mí a realizar ese estudio. Entonces, en mi introducción, este apartado es fundamental en la parte de justificación del trabajo. Luego dice, escribe un título provisorio para el estudio, tomando en cuenta las recomendaciones de los textos de metodología al respecto. Y aquí les coloco entre paréntesis algunas consideraciones. El título debe ser sugestivo, atractivo, interesante, corto y claro. Debe ser claro y conciso y lo suficientemente expresivo para dar a entender al lector la finalidad de la investigación. El título no debe ser redactado en infinitivo, así como se deben evitar expresiones como estudio de, definición de. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes me colocan educación superior en ciencias de la salud, yo no voy a comprender exactamente sobre qué ustedes quieren abordar. Entonces ustedes pueden colocar un título y un subtítulo, por ejemplo, educación superior en ciencias de la salud. Eh, teorías pedagógicas orientadas a las prácticas residenciales, por ejemplo. Entonces coloco un subtítulo. Entonces yo como lector ya voy a saber exactamente sobre qué voy a estar leyendo en ese material. Entonces por eso es importante que desde el título yo ya tenga una idea. Introducción. ¿Cuáles son las partes de la introducción? Dice introducción, contextualización. En este apartado se trata de establecer una panorámica del tema seleccionado. Consiste en la búsqueda y análisis de la bibliografía existente sobre el tema de su interés. Debe estar redactado de forma coherente, relacionando las diferentes investigaciones previas y actuales en el tema, siempre guiadas por un hilo conductor. Es decir, tiene que ser una redacción amena, de buena lectura. No, yo no tengo que identificar que exista, o sea, no se tiene que percibir que existen cortes de ideas, que en el primer párrafo tengo una idea, en el siguiente tengo una idea totalmente diferente. Entonces eso genera un corte en las ideas y no genera no tiene un hilo conductor de la temática. Luego, las evidencias presentadas servirán para fundamentar la necesidad de la realización del estudio de la monografía. Así se recomienda describir el contexto de la problemática en la investigación y realizar una síntesis crítica de los resultados de los principales estudios realizados hasta el momento. Luego plantea el problema, el contexto que origina su interés, que muchas veces ya está vinculado con esto, ¿no? ¿Qué le motivó? Preguntas o interrogantes de la monografía, objetivos de la monografía y justificación. Podrías escribir las primeras ideas, luego estructurar los párrafos,
no olvides que el punto de partida que puede orientar el trabajo es la definición de preguntas y objetivos de investigación. Esto marcará en gran medida el camino que seguirás para la selección de los artículos. Justifique la necesidad de su monografía respondiendo a las preguntas por qué la realiza y por qué es pertinente. Aquí presenta la bibliografía. Aquí, ¿qué se va a analizar? La propuesta del título, la contextualización del tema, de lo general a lo específico, si se observa redacción propia, preguntas, objetivos, justificación y relevancia. En realidad son preguntas de la investigación de la monografía, no de una investigación que es trabajo de campo, ¿está bien? Sino que de la investigación orientada a la monografía. Citas y referencias en formato APA y la bibliografía final. Tiene 16 puntos total. Bueno, lo importante es que yo en mi monografía, todo esto yo no voy a desarrollar en esta guía, ¿sí? Esta guía va a ser una guía orientadora nada más. Yo voy a abrir un documento nuevo, que va a ser el documento de mi monografía. Voy a colocar en la portada y todo lo que me pide el reglamento de posgrado orientado a la monografía. Y luego voy a colocar mi introducción. La introducción tiene, sin dividirse en subtítulos, pero yo les voy a colocar de forma general que se tiene que presentar. Se tiene que presentar la contextualización. Esta contextualización va de lo general a lo específico. Cuando llego en la contextualización específica, presento el problema. ¿Qué es lo que quiero investigar? Este problema puede describirse en un párrafo, seguido, perdón, seguido de las preguntas y luego objetivos. Después se encuentra la justificación y relevancia. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene que tener la introducción y esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Con relación a los objetivos, como mínimo, o sea, toda investigación no puede tener más de un objetivo general. Entonces ustedes van a tener que tener aquí un objetivo general y 3 objetivos como mínimo. ¿Sí? Nunca puede haber menos de 3 y no es recomendable en el caso de nosotros ahora que tenga más de 3 porque cada objetivo requiere de trabajo. Entonces, para nosotros no es recomendable que tengamos más de 3 objetivos ahora mismo, ¿está bien? Bueno, entonces, lo mismo va para las preguntas. Tengo que tener pregunta general y preguntas específicas. Algo muy importante es que mi objetivo tiene que responder a la pregunta. Mis objetivos específicos tienen que responder a las preguntas específicas. Yo no puedo hacer una pregunta y tener otro objetivo. ¿Está bien? Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver. Voy a agarrar cualquiera de estos. Bueno. Voy a agarrar otro ejemplo mejor, a ver si encuentro aquí alguno. Creo que era el de...
Bueno, aquí en este trabajo dice la importancia que desempeña la didáctica en el perfil docente de la educación superior. Entonces, en su trabajo, vamos a su introducción, aquí está, se genera esa contextualización. ¿Qué es la contextualización? La contextualización es presentar la temática, una línea histórica de la temática que vengo abordando desde lo más general, que puede ser lo más antiguo, a lo más específico, que puede ser lo más nuevo. Entonces o también puede ser desde lo más general, desde el nivel europeo, americano, hasta el más específico, que es el nivel regional. Yo puedo determinar cómo va a ser mi nivel general y mi nivel específico. ¿Por qué? Porque es muy importante que mi lector pueda generar esa línea histórica del tema que yo estoy abordando para que pueda medir la importancia de ese trabajo. Entonces, y que pueda comprender qué es lo que yo quiero investigar. Entonces, es muy importante que exista esa contextualización. Entonces, esa contextualización es presentar la temática. Si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre COVID y educación superior, yo voy a iniciar hablando sobre cómo se originó la pandemia, cuándo se originó esa pandemia y cuándo la Organización Mundial de la Salud comienza a publicar los primeros protocolos y los estados de alertas vinculados a la pandemia. Luego yo puedo hablar de, por ejemplo, los países europeos, qué abordaje dieron desde el punto de vista de la educación superior. Puedo hablar desde los países de Latinoamérica, cuáles fueron los abordajes de la temática con relación a la educación superior y a la pandemia. Y luego puedo hablar de Paraguay. Cuando yo hable de Paraguay, yo pasé de la contextualización general a la contextualización específica, porque ya estoy hablando de Paraguay. Ya vine a algo específicamente que quiero analizar, que es, por ejemplo, la pandemia y la educación superior en Paraguay. Acciones institucionales de las universidades públicas, por ejemplo. Entonces yo voy de lo más amplio a lo más específico y cuando yo llegue a mi punto específico es donde yo genero y describo por qué quise investigar eso y genero mis preguntas de investigación. Entonces, es lo que se pretende. Muchas veces, con el tiempo que tenemos, evidentemente no va a ser el trabajo más perfecto del mundo, pero sí se trata de mantener esa coherencia, ¿no? Entonces, aquí se realiza esa contextualización. Ustedes pueden ver las referencias que colocan, ¿no? Y una vez que realiza toda esta contextualización, aquí ya está la contextualización específica. Dice, en Paraguay la educación superior está reglamentada por ley, coloca todos los detalles. Aquí ya comienza a hablar de la específica. Y aquí ya comienza su parte orientada al planteamiento del problema. Acá habla, por ejemplo, en este sentido, la Universidad Nacional del Este, menciona también todo sobre la Universidad Nacional del Este. Y este es el párrafo que introduce al planteamiento del problema, que dice, con base a todo lo expuesto, la presente monografía pretende analizar la importancia que desempeña la formación en didáctica en el perfil docente para su ejercicio en la educación superior. Y esto surge como respuesta a la experiencia obtenida como estudiantes del curso de especialización en didáctica universitaria de la escuela de posgrado, aquí ya está mal escrito el nombre de su institución, de la Universidad Nacional del Este, en contraste a la experiencia como estudiantes universitarios al sentir que hay un déficit en el desempeño de los docentes universitarios. Entonces, se basó en su experiencia para realizar la monografía. Por lo tanto, se genera la siguiente interrogante general. ¿Cuál es la importancia de la formación en didáctica universitaria para el desarrollo del perfil del docente de la educación superior? De la cual se desprenden las siguientes interrogantes específicas. ¿Cuál es el perfil requerido para el docente de la educación superior? ¿Cómo el curso de didáctica universitaria promueve el desarrollo del perfil del docente de la educación superior? ¿Qué aspectos debería considerarse en el curso de didáctica universitaria para el logro del perfil ideal del docente? Por lo tanto, se genera el siguiente objetivo general. Y como ustedes pueden ver, el objetivo general responde a la pregunta general, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Yo copio mi pregunta general, coloco mi pregunta general
Y lo único que tengo que hacer es cambiar la interrogante, que es esta, y colocarle un verbo. Y luego sigue igual. Por ejemplo, acá decía, ¿cuál es la importancia de la formación en didáctica universitaria? Entonces el objetivo pasa a ser analizar la importancia de la formación en didáctica universitaria. Y esto me permite a mí poder certificarme de que mi pregunta y mi objetivo estén orientados al mismo objeto de estudio. Y lo mismo se hace con las preguntas específicas. Cambio la interrogante aquí, cambio la interrogante y coloco un verbo. Y así sucesivamente hasta terminar. Y aquí yo ya tengo entonces mi contextualización desde la general a la específica, mis preguntas de investigación y mis objetivos. El único subtítulo que va dentro de la introducción es el que habla de la justificación. Y aquí yo justifico por qué es importante esta investigación. Entonces dice aquí, en el siglo XXI se evidencian cambios en la forma de educar, de impartir conocimiento, así como de la forma de recibirlos también. Y los docentes tienen que adaptarse a esos cambios. La didáctica es una herramienta más que necesaria en la formación de los profesionales y habla todo. A través de una revisión teórica, la importancia de la didáctica para la formación del perfil del docente de educación superior será el tema de especial relevancia. Cuando nosotros terminemos la monografía, se coloca aquí una pequeña presentación del trabajo. Eso ya va a ser al final. Por ejemplo, este trabajo está estructurado de la siguiente manera. Coloco desarrollo y hablo. Que va a haber conclusión y hablo que va a estar en conclusión. También aquí en la introducción yo ya puedo colocar cómo yo seleccioné los materiales de lectura, ¿sí? Por ejemplo, esta revisión teórica se realizó con base en las categorías principales de los objetivos de investigación y los materiales de lectura seleccionados respondieron respondieron a los criterios de ser publicaciones que se hayan realizado entre tal año y tal año. Es decir, escribir cómo yo seleccioné esos materiales de lectura para formar parte de mi monografía. Pero eso casi siempre se hace al final, porque es al final cuando nosotros tenemos una idea general de todo el trabajo. Entonces se le agrega eso a la introducción. Y finalmente la introducción de ustedes tiene que seguir este formato. Entonces ustedes van a agarrar esta guía con base en las indicaciones que están acá, van a venir en la monografía de ustedes y van a colocar introducción y van a desarrollar. No es necesario que ustedes me coloquen contextualización general, contextualización específica, ni nada, porque yo al leer ya puedo identificar eso, ya puedo identificar en el texto de ustedes si están cumpliendo o no. Entonces solamente me van a colocar toda la descripción con sus referencias, luego las preguntas, los objetivos y el único que va a llevar título es la justificación, luego nada más. Entonces, este es el trabajo que ustedes tienen para realizar esta semana. Yo sé que es mucha información ahora, pero quiero abrir entonces un espacio para que ustedes me hagan las consultas que quieran sobre el tema y sobre el trabajo, si es que quedó claro, si tienen algunas dudas que quieran aclarar. ¿Se comprendió el ejercicio de la semana? Bueno, Laura entendió. A ver, ¿quién más comparte? Yo sé que ahora va a ser un poco complicado comprender así completamente todo el trabajo. A partir de que ustedes vayan haciendo el trabajo, ustedes le va a generar las dudas, ¿no? Entonces, ahí van a ir preguntando. No existe eso de páginas y de referencias bibliográficas, cantidad de referencias bibliográficas no existe. Solamente las revistas indexadas le colocan eso, porque tienen que publicar y tienen que cumplir un parámetro. Entonces, nosotros no les puedo decir que una monografía tiene que tener tantas páginas, porque todo depende del tema que ustedes van a abordar. Como le dije, existen temas que sí se requiere desarrollar más, entonces por tanto va a tener más páginas y existen otros temas que no se requiere de ser desarrollado en profundidad, entonces va a tener menos páginas.
una integrante nomás sube el trabajo, no es necesario que suban los dos, ¿sí? Ya está configurado para la entrega grupal, entonces solamente una integrante va a subir el trabajo. No entendí la pregunta de Daisy. Ah, ¿cómo acceden al foro donde publicaron sus posibles temas? Bueno, yo les voy a habilitar para que puedan acceder ahí, pero no, tengo que responderles a algunos. Los que no les respondí no significa que el tema de ustedes está mal, significa de que probablemente se me pasó me centré más en configurar la plataforma para que ustedes puedan subir que estar respondiéndole a todo. Entonces yo le voy a dar de nuevo una respuesta. Voy a habilitar de nuevo ese foro para que ustedes puedan compartir ahí sus temas. Pueden cambiar el tema que eligieron ahora, pero a partir de ahora, de esta actividad, ya no cambian más, porque como ustedes vieron, si ustedes cambian el tema, todo este trabajo que ya estuvimos realizando, ustedes van a tener que volver a realizar con otro tema. Entonces pueden cambiar. Yo simplemente, les pedí que coloquen el tema para que yo pueda colocarle los buscadores de información orientados a eso y para poder definir ya los grupos que van a estar haciendo y configurar la plataforma para eso, ¿está bien? Entonces yo voy a habilitar de nuevo ese foro para que ustedes vean ahí los comentarios. Si ustedes quieren pueden cambiar, pero ahora es el tiempo de cambiar de tema, no cambien después. Después de esta primera actividad ya no cambien más de tema. Yo mismo no les voy a permitir que cambien. Entonces, para presentar ahora sí, si quieren cambiar pueden cambiar. ¿Alguna Profe, otra pregunta? ¿Sí? quería preguntarte algo. Viste que a mí siempre me confundió un poco el tema de la elaboración de la justificación, cuál es el diferencial con la introducción, porque en la introducción como que hablamos un poquito del por qué, entonces ¿cuál sería el diferencial principal de la justificación para que pueda guiarme y elaborar correctamente? La justificación es el aporte que el trabajo da, ¿sí? ¿Qué aporte va a dar ese trabajo que yo estoy realizando? Por ejemplo, como es una monografía, va a ser un aporte teórico para la comunidad educativa, a fin de que oriente sus acciones o que analice las acciones que viene aplicando. Entonces yo indico eso, qué aporte mi monografía va a dar a la comunidad educativa y quiénes van a ser los principales beneficiados. Acá en la plataforma, en la parte de la unidad 3, en metodología de la investigación, está la parte de justificación y relevancia. Y aquí dice indicar el porqué de la investigación, porque es importante justificar eso. Entonces existen varios puntos que yo puedo tener en cuenta, por ejemplo, la conveniencia, perdón, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, que en la mayoría de los casos es el de ustedes, la utilidad metodológica. Entonces yo puedo leer aquí y ver. Entonces, la diferencia de la introducción y de la justificación es que la introducción es una presentación breve de todos los temas que yo voy a abordar en mi monografía. Si yo en mi monografía, por ejemplo, por eso es importante que si yo en mis objetivos tengo, eh, voy a volver acá, si en mi objetivo hablo de, por ejemplo, este ya es otro. Si hablo sobre condiciones educativas y hablo sobre obstáculos, hablo sobre ofertas en las universidades, todo esto ya tiene que estar desarrollado brevemente en mi introducción. Es decir, yo ya tengo que presentar estas temáticas en mi introducción para poder generar estos objetivos. Y esos temas yo profundizo después en mi desarrollo. Entonces, la introducción es la presentación del trabajo, las abordaciones teóricas, los puntos claves, las referencias teóricas más importantes, los antecedentes de esa investigación y la justificación y relevancia es indicar qué aporte mi trabajo va a dar y por qué yo considero que ese trabajo es importante. Entonces, esa es la diferencia. No sé si quedó claro. Quedó claro, profe. Gracias. A vos. Sí, en la introducción ya deben, porque en la introducción ustedes van a hacer uso de informaciones de fuentes secundarias o de otras fuentes de información, entonces ya tienen que colocar las cintas. A partir del momento que ustedes hacen uso de una idea ajena, tienen que colocar
referencias bibliográficas, independientemente de dónde esté. Hasta una publicación en Facebook, si ustedes van a hacer y hacen uso de una cita ajena, ustedes tienen que colocar la referencia, porque estoy haciendo uso de, y más si es una red social, porque como dijo la compañera al principio, puede generar situaciones de conflicto. Nosotros tuvimos casos a nivel nacional de personas que perdieron becas por haber hecho plagio, tuvieron que reponer el dinero y fueron prohibidas de postularse a otras becas a nivel nacional. Entonces genera muchas tensiones y tienen sus efectos secundarios, evidentemente. Y más todavía porque todos los trabajos que ustedes realizan creo que quedan en el repositorio institucional y en algún momento eso va a ser publicado. Y si algún autor, por si acaso encuentre. En el caso que surgió en Paraguay fue de la siguiente manera. Una docente de otro país le pidió a sus estudiantes que realicen investigaciones sobre el tema de esa docente, que esa docente había hecho una tesis, entonces sobre un tema vinculado a la tesis de la docente. Y los estudiantes buscando informaciones encontraron que acá en Paraguay había una autora que había realizado una investigación muy similar a la de su profesora. Le pasan esa información a la profesora y cuando la profesora verifica, se da cuenta de que era una copia textual de su tesis y se contacta con la autora y pide a la autora que tome las acciones correspondientes para referenciar de forma adecuada y trató de ser amigable. Como la autora no respondió, la profesora, dueña de la tesis, descubre que esa autora había sido becada por el CONACYT y se contacta con el CONACYT y manifiesta la situación. CONACYT comprueba de que realmente fue un plagio y le quita el título a la persona que había defendido la tesis, le sanciona, le tenía que devolver el dinero a la beca y le prohibía que se vuelva a postular a otros programas de becas a nivel nacional. Entonces, puede darse en cualquier situación de la forma menos esperada de que eso suceda. Entonces, es mejor garantizar. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre el trabajo? ¿Les quedó claro? A mí sí, bro. Bueno, entonces, de esta manera, entonces podemos dar por cerrada la reunión de hoy. Está siendo grabada. Esta grabación voy a colocar de nuevo en la plataforma para que los compañeros que no pudieron estar puedan verificar y para que ustedes también puedan rever en el caso de que quieran. Les recomiendo que inicien ya el trabajo por si tengan alguna duda o consulta, pueden realizar las consultas necesarias. Yo voy a habilitar un foro para consultas, porque así muchas veces una pregunta que hace un compañero ya puede ser una pregunta que yo tenía y ya puedo responder o ya puedo obtener ahí la información. En el caso de que ustedes tengan cosas muy específicas que quieran consultar, entonces ustedes me pueden escribir y vamos a estar aclarando sin ningún problema. ¿Está bien? Les agradezco a todos por la participación, por la asistencia y les dejo entonces en la plataforma el espacio para subir la tarea que tienen hasta el domingo para entregar a las 23:55. Solamente un integrante por grupo, no es necesario que los dos integrantes suban. Recuérdense de que el desarrollo no tiene que hacerse en la guía de trabajo, sino ya en el documento que va a ser para la monografía. ¿Está bien? Cualquier duda o consulta estoy a disposición de ustedes. Les agradezco mucho y de esta manera entonces damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan muy buenas